are low. Our hearts entwined in this show called Amarte es el arte. So true, Myra and Mauricio guide you through. With every word they say, start new. With every guest, a change, a clue. Tune in to grow. Let your soul fly. The new beginning is just now. Buenas noches y bienvenidos al episodio número 13 de Amarte es el arte. Bienvenida de nuevo, Mayra, te extrañamos los dos programas anteriores. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué nos abandonas? Sé que estabas en algo muy importante, me gustaría que me cuentes un poquito de eso. Hola, Mau, feliz de estar de regreso. Sí, fíjate que sigo en Mérida, Yucatán. He estado atendiendo algunos eventos de Bridgemakers California, que es uno de los patrocinadores del programa, que es inversiones en tierra en este bello estado de Yucatán, donde está sucediendo un boom inmobiliario. Pero algo que me gusta mucho de este proyecto no solo es pues, la inversión, obviamente, sino que está muy alineado con todo lo que es el desarrollo humano, el desarrollo personal, incluso la parte espiritual. Y organizaron una convención anual donde nos dan muchísimas charlas con gente muy capacitada, entre ellos nuestro maestro Rodrigo García Platas, sobre todos los temas que tienen que ver con el desarrollo humano. Entonces he estado bien aplicadita los últimos 15 días más o menos, pues involucrándome más en el proyecto y en pues también prepararme más para traerle a la gente buenos temas y buenos invitados como el que tenemos el día de hoy. Tenemos un invitadazo el día de hoy. Hoy es día de biotipazos, así es de que prepárense porque vamos a agregar a uno más a la comunidad de biotipazos que, bueno, ha tenido un impacto increíble porque tenemos como manera de ir a ciertos temas de una forma muy especial donde, pues obviamente con toda la preparación de biotipos y todo lo que trabajamos juntos, pues lo vemos de una manera distinta que me gusta cómo lo comunicamos en ese sentido y todo lo que podemos descubrir, porque es una manera bien distinta de ver, pues, el temperamento, la personalidad, la biología, etcétera. Pero sin meternos un poquito al tema de biotipos, solo les quiero decir que por ahora que pues vamos a tener un biotipazo el día de hoy. Y también les quiero recordar que otro de los patrocinadores es maumendieta.com. Ya sabes que si tú... Híjole, me gustaría decir que te extrañé, pero no, la verdad es que sí te extrañé mucho, sí te extrañé muchísimo, porque obviamente pues este programa se trata de compartir y es bien bonito compartir contigo. Agradezco muchísimo que estés de regreso en el programa. Igualmente, y cuéntame de tu página, Mau. Pues fíjate que es un espacio donde simplemente se trata de entra a la página si tú estás buscando como ayuda, orientación, traes algún tema que quieras resolver en tu vida, con tu pareja, con tu trabajo, personalmente, tienes alguna tristeza, ansiedad, depresión, cualquier cosa que te esté sucediendo, acércate por favor. La página es maumendieta.com, puedes entrar desde cualquier navegador, solicita una cita y platicamos al respecto y vas a ver que te volamos la cabeza con todo lo que podemos descubrir acerca de ti, que probablemente sabías o no, pero que finalmente la intención es potenciarlo para que aproveches al máximo todas las herramientas y bendiciones, diría yo, que ya de por sí traes instaladas. Entonces, pues esa es la idea, apoyarte a crecer, apoyarte a resolver y darle otro giro a tu vida. Y Mau Mendieta te enseña que el problema nunca es el problema. Es correcto. Parecería algo raro, pero sí, así es. Oye, tenemos hoy un biotipazo, como decíamos, y vamos a hablar de algo bien interesante. Obviamente toda la interacción entre personas pues se da a través de la conversación. O sea, siempre que conocemos a alguien, nos sentamos, platicamos, pero también hay veces que
no ponemos atención en algo bien importante, el silencio. Los silencios, exactamente, Mau. Dicen que el silencio es hermoso, que si lo que vas a decir va a romper el bello, ¿cómo? No va a mejorar el bello silencio o algo así, que mejor no digas nada, ¿no? Pero hay veces que los silencios los utilizamos como un mecanismo de, ay, sabes, ya no quiero pelear, ya no quiero discutir, y el silencio se vuelve como mi estrategia de defensa, como mi mecanismo O de como, defensa, o como un escape también. escape, donde ya te vas para adentro y dices, ya no quiero saber nada, y eso lo vamos incluso normalizando esos silencios y en algún momento terminan por ahí reventando y no de la mejor manera, ¿no? Entonces hoy Ujú. vamos a tener este invitado con el que vamos a ahondar este tema que es muy humano, es algo de todos, yo creo que todos absolutamente, y no me gusta ser totalista, pero todos absolutamente hemos recurrido al silencio muchas veces cuando nos sentimos tristes, defraudados, decepcionados o confundidos o perdidos, ¿no? Entonces vamos a ver ¿Y, qué tanto nos apoya y qué tanto no. y qué tanto nos apoya para ver qué tan cierto es que el silencio solo sirve para eso o también funcionará para otras cosas? Si Vamos a lo que ver. vas a decir no es más hermoso que el silencio que vas a romper, mejor no digas nada. Ya me acordé de la frase. Es Eso, correcto, ya funcionó tu ardilla. sanguínea. Y bueno, Tranquilo. Pues vamos a ver quién es el biotipazo que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos a Biotipazos, el único lugar donde descubrirás los secretos para potenciar tu desarrollo personal de manera ligera, divertida y entretenida. Solo aquí, en Amarte es el Arte. Pues bienvenido, bienvenido, Elías Israel, biotipazo, bienvenido a Amarte es el Arte, un espacio donde hablamos de todo lo que tenga que ver con desarrollo humano y otras cosas más que después también iremos abarcando en el programa, pero me da mucho gusto darte la bienvenida, Elías, un gran tipo, gran biotipazo, especialista en desarrollo humano y me da mucho gusto que estés aquí, bienvenido. bienvenido, bienvenido Elías, también de mi parte. Quiero comentarte, Mau, no se lo he comentado a Elías, pero obviamente lo conocimos mediante la certificación de biotipos, por eso le llamamos biotipazo, porque se está especializando también en eso. Pero se me hizo, cuando él hacía sus aportaciones dentro de la certificación, se me hacía que era un chavo que tenía mucha claridad en todo lo que decía y se me hizo interesantísimo que lo tuviéramos hoy en el programa y pues bienvenido nuevamente, Elías. Qué buena Bienvenido, onda, bienvenido, Elías. qué buena onda. Mayra, Mau, muchísimas gracias por la invitación a su hermoso espacio. Estoy verdaderamente entusiasmado de poder conversar con ustedes y sin duda también totalmente agradecido. Entonces, un honor, la verdad, qué dicha. Pues encantados de que estés aquí, Elías. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es que llegas a estos temas de desarrollo personal? Para que un poquito las personas que nos acompañan en el programa sepan con quién es el personajazo que estamos compartiendo este espacio. Qué extraordinario. Y me encanta eso de biotipazo, ¿eh? Gracias por eso. Y mira, qué interesante lo que me compartes o lo que me preguntas de cómo es que empezó todo esto. Yo recuerdo, tenía yo un promedio de 16 años aproximadamente, cuando comencé a asistir a cada sábado constantemente, asistir a conferencias de liderazgo. Entonces, de alguna manera, creo que el estar asistiendo a esas sesiones me abrió muchísimo un panorama. Sin duda también fue impactante poder ver a distintos ponentes, ¿no? Dar algunos temas que en mi vida había escuchado, ver la cantidad de gente que había y sobre todo personas aprendiendo, generando reflexión, logrando resultados, enriqueciendo su vida con experiencias y fue interesante, ¿no? También siento que desde que era pequeño también fui bendecido con el don de la palabra. Entonces comenzó a ser muy atractivo eso para mí. Tiempo después tuve ahí una experiencia donde mi familia y yo nos fuimos de la Ciudad de México, nos fuimos a vivir a Puebla y ahí todo cambió para mí por dos cosas. La Ujú. primera es, pues conocí el proceso de la trilogía transformacional, sin duda que fue Ujú. una etapa importante, pero sobre todo tuve un mentor
bueno, lo considero mi mentor, ¿no? Más bien es por cariño que lo llamo de esa manera. Pero me Ujú. dijo unas palabras que quedaron para siempre grabadas en mi mente, porque él me dijo, yo tenía en ese entonces 20 años, era muy joven realmente, no estudiaba todavía. Y las palabras que él me dijo fueron, tu falta de edad o tu falta de experiencia, compénsalas desarrollando habilidades. Se me Sí. hizo, como decimos, ¿no? Me voló la cabeza, ¿sabes? Ujú. Este caso. Honestamente creo que le hice caso y creo que las habilidades más valiosas que podemos desarrollar son desde la habilidad del habla, desde la habilidad de la escucha, desde la capacidad de generar conversaciones y vamos, todo lo que tiene que ver justamente con el factor humano, ¿no? El cómo nos podemos relacionar entre nosotros, cómo podemos conocernos también a nosotros mismos. Y pues creo que así ves cómo me fui involucrando, fui desarrollando habilidades y enos aquí. Oye, qué curioso que de pronto la vida en general da como un giro impresionante a partir de una conversación. De Sí, pronto sí, es sí, como sin duda. alguien me dijo algo que yo no esperaba y eso te detona algo en la cabeza que empiezas a incluso a transformar tu vida. Totalmente. Creo que, mira, creo que algo muy valioso que podría agregar a lo que dijiste, Mau, y que fue para mí muy importante, fue aprender a escuchar. Yo hoy puedo reconocer que hace varios años atrás yo era necio, que creía que sabía muchas cosas, tal vez un arrogante, ¿no? Ujú. Sí, yo no sabía escuchar, ¿no? Pero bueno, hay veces que pues, bueno, me gustó aprender por la mala y hasta que aprendí realmente a escuchar, es como fue que realmente pude enriquecerme con las conversaciones. Y es precisamente la premisa máxima en esto de a lo que nos dedicamos los tres del desarrollo humano, es la escucha generosa, la escucha efectiva, ¿no? Porque cuando das a sesiones o terapias es muy importante que escuches detalladamente lo que te está diciendo la persona que tienes enfrente, ¿no? Nosotros que lo hacemos ya de manera profesional sabemos la importancia que tiene la escucha, pero cómo compartirles a la gente en sus relaciones de pareja, en sus relaciones laborales, lo vital que es saber que para poder relacionarte tienes que bajar un poquito el volumen de tu vocecita interna para poder escuchar realmente lo que te están queriendo comunicar. Me encanta lo que dices, Mayra, me encanta lo que dices. La vocecita interna a veces, fíjate, yo me he llegado a cuestionar de si todo mundo es realmente consciente de esa voz, ¿no? Porque sin duda el tema de tener una narrativa o un diálogo en nuestro interior nos puede impedir tener una buena escucha. Sí, sí, sin duda, ¿no? Eh, en mi camino ya en el desarrollo profesional para ir también pues aprendiendo cada vez más acerca de esto, mm, una mentora que se llama Yolanda, que de cariño le digo Yoe, me enseñó algo Ujú. que fue muy valioso para ir aprendiendo a mejorar mi escucha. Ella me decía que para poder realmente escuchar de manera clara, yo debía aprender a dominar 3 silencios, ahorita que mencionaban el silencio. Que por un lado es el silencio corporal, saber hacer un silencio con mi cuerpo. Y ahí creo un buen ejemplo es, nunca falta que quieres conversar con alguien y la otra persona está mueve y mueve y mueve, mueve la pierna, ¿no? Ujú. Yo fui de esos en algún momento y mi hermana me decía, ya, deja de estarte moviendo, por favor. O que traen algo Entonces, en las manos, ¿no? Y están jugando con él. Ahora ya es muy común que estás conversando y estás así, ¿no? Con el celular en la mano y sí, sí te estoy escuchando, O ese no, tipo de cosas, a ¿no? mí una vez una persona me dijo, no, es que se enojó, pero yo no le dije nada, se enojó yo, mira, ni abrí la boca. Dije, pero ¿qué tal respirabas? Bueno, y le dije, es que le estabas gritando con todo tu cuerpo. Aunque tú creas que el lenguaje es netamente verbal, tu cuerpo grita también. Y es que es sí, importante justamente lo que mencionaste, Elías, es
O sea, la conversación no es solo lo que sale por la boca y no es lo que entra solo por el oído. O sea, tenemos otros medios por los cuales interactuamos con las personas, por los cuales nos comunicamos y la conversación tiene que ver con todo, desde el lugar donde estamos, cómo nos estamos moviendo, como decía, si estoy moviendo la pierna, si traigo en las manos, si estoy platicando contigo y estoy volteando hacia otro lugar. O sea, todo eso son mensajes que son parte de la conversación. Sí, claramente, claramente. O sea, sin duda, más de un 60% de la comunicación es no verbal, ¿no? Es corporal. Entonces, al fin y al cabo, dependiendo también la postura que yo tengo, o el cuerpo, lo que estoy haciendo, pues también genera un estímulo para la otra persona, que lo puede percibir como, este brother no me está poniendo atención, ¿no? O está de inquieto, o Ujú. seguramente está pensando otra cosa, etcétera. Entonces, saber hacer silencio en tu cuerpo, sin duda, para mí fue valioso poderlo aprender, ya que me permitió saber también cómo estar presente y darle esa apertura a la otra persona. El segundo silencio tiene que ver, ahí creo que, miren, cualquiera que esté escuchando o viendo este podcast, probablemente esto le va a hacer sentido, porque creo que aquí es donde entra el factor del valor del desarrollo personal, porque el segundo silencio que es importante aprender a desarrollar, me decía yo, es el silencio emocional. Poder escuchar desde una Uy, neutralidad o desde una calma. Y no sé, digo, yo soy colérico, el impulso lo tengo a la mano, vamos, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy enojado, de malas, aunque tenga el cuerpo en silencio o tenga una corporalidad abierta, simplemente por el hecho de que estoy enojado, no te voy a escuchar. ujú. La verdad, no te voy a Ujú. escuchar. Dependiendo mi emoción, escucho y con base en cómo escucho, converso y con base en cómo converso, construyo relaciones. Exacto, son tus Entonces, filtros. O destruyo sí, relaciones también. Sí, son tus filtros, tus emociones, de alguna totalmente. manera, son esas antenitas que están percibiendo de alguna manera un mensaje y lo están traduciendo y lo están externando de otra manera. Y son cosas que no están a nuestra vista. Por eso es que es muy importante que lo estés mencionando, porque realmente, sí, yo puedo estar guardando silencio, mi cuerpo así, pero si yo estoy así como lo que estoy escuchando me duele, yo ya no estoy recibiendo el mensaje literal como a lo mejor la persona me lo quiere dar, ya lo estoy experimentando a través de mi dolor, de mi tristeza, de mi enojo. Es bien interesante eso que acabas de mencionar. Sí, em, creo que por eso agrego esta parte de la importancia del valor que hay en el desarrollo humano. Porque conforme voy generando procesos de aprendizaje con respecto a quién soy, cómo funciono, quién voy siendo, ¿no? Y mi mundo emocional, también creo que me va a ir permitiendo gestionar las emociones de cierta forma. Mm, ahorita, digo, estamos conversando acerca de las conversaciones, ¿no? Y a mí me encanta poner un ejemplo sobre esto, de la importancia del factor emocional dentro de nuestras conversaciones, que es, voy a poner el ejemplo que les comparto, que comparto, que me gusta bastante, que es, ¿cuál es la diferencia entre tener una conversación difícil a tener una conversación peligrosa? Ujú. Es muy fácil confundirlas, creo, pero creo que me voy a ir por la parte catastrófica. La conversación peligrosa yo diría que es aquella que tiene el poder de destruir. Mientras que una conversación difícil es aquella en la que la navegación, diría, pensando a lo mejor en la analogía con un barco, es donde vienes en una mar que está picada tal vez, pero sigues avanzando y te causa, o es complicado el avance, pero vas. Y a Sí, diferencia de la otra, que pues estás corriendo un riesgo, diría yo. para No mí, sé, para mí Mayra, ¿tú qué opinas? la difícil es esas conversaciones incómodas que en algún momento se tienen que tener, pero con un fin constructivo, o sea, como para llegar a un punto medio, ¿no? Con Para un llegar propósito. con un propósito. Y a lo mejor la peligrosa es cuando mi propósito en mi comunicación es lastimarte, herirte y de manera a lo mejor inconsciente, pero con ganas de hacerlo.
Sí, sí. Mucho de eso va a caer en un fenómeno emocional, sin duda alguna, porque normalmente las conversaciones es como el fuego en una fogata. Ujú. Esta es una analogía que escuché en una conferencia TED. No recuerdo el nombre de la conferencista, si no siempre lo menciono, pero se me hizo brutal, lo tomé, porque pues, me dedico a desarrollar competencias conversacionales precisamente. Entonces, ella decía que las conversaciones son como el fuego de una fogata. Que, por ejemplo, punto número 1, si yo no sé cuidar las conversaciones, el fuego de esta fogata se puede apagar. Y si el Ujú. fuego de la fogata se apaga, va a ser mucho más difícil volver a Volver a encender la encenderlo. llama y que existan los espacios a conversar que no hubo. Pero también, por otro lado, si yo no cuido las conversaciones, esta fogata puede salir de control. Y si una fogata sale de control, puede generar algo sumamente peligroso, como un incendio que pueda arrasar y destruir. Por eso es tan importante que aprendamos realmente a conversar, porque a lo largo, en la complejidad de las relaciones interpersonales, creo que mucho cae en el fenómeno de las conversaciones. Y por eso es un tema que de hecho me apasiona muchísimo, porque al final, una conversación difícil, me encantó cómo lo describiste, Mayra, creo que coincido, que tiene que ver con esta parte de que son conversaciones incómodas. ¿Sabes? Conversaciones incómodas, donde sé que el calor de la conversación puede subir, sé que lo que yo voy a buscar compartirte tal vez no te va a gustar, o a lo mejor tenemos posturas completamente contrarias, pero lo importante es conversar. Una conversación peligrosa, como tú bien lo dijiste, Mau, o sea, hay peligro, hay riesgo. Sí, a lo mejor podemos, tampoco me gusta llevarlo al tema fatalista, pero sí, hay faltas de respeto, puede llegar a haber violencia, vamos, Ujú. llega a haber violencia. Y como dijiste, Y o sea, la violencia no es solo física, hay violencia verbal y también hay violencia emocional. Cuando lo que estamos conversando, el cómo lo estamos pintando, de pronto, pues genera emociones en la otra persona que tal vez de pronto, pues no sea lo que estaba esperando o que le llega a generar alguna especie de daño, de complicación, de incertidumbre. Creo que ahí es donde está también el peligro, ¿no? Hablando de lo emocional, que creo que es algo que generalmente pasamos de largo, porque el tema de lo que expreso con mi boca, lo que expreso con mi cuerpo, creo que es de lo que siempre hablamos en tema de conversaciones, pero creo que lo nuevo, y agradezco muchísimo que lo traigas a la mesa, Elías, es justamente eso, la parte emocional. Nuestras emociones también hablan, también comunican y también escuchan. también callan. Nuestras emociones también callan y creo que por eso también es importante llegar al tercer silencio, que era de los que les iba compartiendo. Recapitulando, el primer silencio tiene que ver con hacer un silencio en mi cuerpo, ¿no? Que mi cuerpo esté en calma y con apertura a conversar. El segundo silencio es el silencio emocional, ¿no? Como bajarle Ujú. esas rayitas. El tercer silencio, creo que ahí implica desarrollar o sea, mayores competencias, porque el tercer silencio es hacer un silencio mental. Saber calmar un poco mi conversación interna para entonces realmente escuchar más al otro que escucharme a mí mismo. Porque cuando me escucho más a mí, cuando me enfrasco más en escuchar mis pensamientos, mi narrativa, puedo simplemente no escuchar lo que el otro dijo, a pesar de que el otro tenía la palabra. Nunca falta eso de que, Ujú. ay, perdón, me distraje, ¿qué dijiste? O ¿me puedes repetir, por favor? Entonces, no estaba yo presente, ¿sabes? No recuerdo el nombre de este personaje, pero era de la caricatura de Charlie Brown. Uno de los compañeritos del salón de clase de Charlie Brown, Ujú. hubo un episodio que lo recuerdo mucho, que se me hace brillante para explicar o ejemplificar el fenómeno del silencio mental, que estaba en la escuela no sé si recuerdan en Charlie Brown cómo hablaba la maestra, cómo era la Sí, voz así de la como maestra. Sí, 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 algo exacto. así Wow, más o wow, menos, wow, ¿no? wow. Sí, sí, sí. Entonces estaba el compañerito Charlie Brown en el salón de clases y se ve que su voz en off estaba como, hoy sí voy a poner atención a la escuela.
hoy sí voy a poner atención a la clase para que me vaya bien y pueda irme de Estaba en su vacaciones. narrativa. Y de repente es como, muy bien, la clase terminó, muchas gracias. Y escena siguiente, el niñito así de, ¿cómo? No puse atención, ¿no? Pues sí, claro. Porque Sí, sí. estabas escuchándote a ti lejos, o sea, lejos de poner realmente atención. Y es algo, Entonces quiere, sí, perdón, es algo que es muy común de todos los seres humanos. O sea, a todos nos pasa. Todos estamos identificados hasta cierto punto con esa voz, unos más, otros menos, ¿no? Incluso Eckhart Tolle decía, hay un libro, creo que es En el poder de la hora, una nueva tierra, que decía él que él iba atrás de un vagabundo que venía hablando solo y hablando solo y hablando solo. Y Eckhart Tolle venía observándolo y decía, este pobre hombre está totalmente identificado con su mente, no hace otra cosa que estar hablando solo. Y lo iba siguiendo y en su mente Eckhart Tolle se dio cuenta que estaba haciendo lo mismo que el vagabundo. O sea, el vagabundo solo lo hacía en voz alta y Eckhart Tolle, atrás del vagabundo, de alguna manera observándolo y emitiendo un juicio, estaba haciendo lo mismo, una voz que no paraba, pero sin ser externada, ¿no? y es que Sí. es cierto, o sea, está la conversación que tenemos con la otra persona, donde interactuamos con otra persona, pero todo el tiempo tenemos una conversación interna que es con nosotros mismos y que es una conversación, bueno, Rafael Echeverría le dice la conversación privada, que es esa conversación que solo es contigo y que nadie más escucha, pero como decías perfectamente en el ejemplo de Charlie Brown, estoy tan ocupado conversando conmigo que no tengo espacio de conversar contigo, de escuchar lo que me estás diciendo y me voy a perder de todo el regalo que es estar contigo en una conversación. Tal cual, claramente. De hecho, ahorita que mencionas Echeverría, pues sí, sin duda, ¿no? Existen dos tipos de conversaciones. La conversación pública, que es la que sostengo con el otro, y la conversación privada, que es aquella narrativa que voy teniendo en mi interior, conmigo mismo, a solas, en silencio. En toda conversación con el otro, ambas conversaciones surgen simultáneamente. Surgen simultáneamente. Mientras yo voy teniendo una interacción con la otra persona, yo voy también teniendo una narrativa en mi interior, donde muchas veces voy pensando, observando, escuchando, sintiendo, juzgando, y mucho desde ahí es donde de hecho surgen las rutinas defensivas del callar, porque no expresamos todo lo que pensamos, no expresamos todo lo que sentimos. Yo sostengo que de hecho, mientras no tenga una formación o una preparación que me habilite el saber conversar de manera efectiva, no sabemos hacerlo. Por ejemplo, antes de que yo aprendiera todo esto, recuerdo mucho una interacción fuerte que yo tuve con mi padre en algún momento. Imaginen el escenario. Yo iba saliendo de la preparatoria, había tenido un tema con una novia ahí en la preparatoria que al final la relación terminó, pero yo iba muy molesto, con toda la emoción a flor de piel, y mi padre pasó por mí en coche a la escuela, y camino de regreso a casa, pues empezamos a tener una breve discusión, ¿sabes? Y en eso, pues ya yo, o sea, el impulso me brotó a flor de piel, sí, y con enojo, la verdad, lo que recuerdo, hice un golpe así en frente, en el tablero, y le dije a mi papá, me enoja que hagas eso, ¿no? ¿Y qué crees? Lo siguió haciendo. ¿Por qué? Porque yo solo expresé y dije que me enoja que lo haga, pero nunca fui claro en pedir que lo dejara de hacer. Claro. Entonces, muchas veces, mientras yo no soy claro en mi conversación, abro espacios sí, a suponer, ¿no? Sí, Digo, porque para usar un lenguaje coloquial. no estás buscando una Ujú. conversación que nos lleve a un ganar-ganar, sino estoy utilizando la comunicación como un medio de queja. Sí, 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 claro, claro. Hay una frase que me encanta que dice, del tamaño de tu lenguaje es el tamaño de tu mundo. Si yo solamente tengo 3,000 palabras, todo mi mundo interior lo voy a expresar en esas 3,000 palabras. Claro. Pero si yo tengo 30,000 palabras, pues la forma de la cual yo pueda expresar mi mundo interior, no manches, va a ser completamente diferente. Entonces, sin duda, a veces el lenguaje puede llegar a ser limitante para
poder expresar nuestras conversaciones, porque hay una enorme brecha entre lo que pienso, siento, a lo que digo. Hay una enorme brecha, porque muchas veces ni siquiera yo llego a ser claro, porque a lo mejor en mi mente y en mi cabeza suena sensacional, suena clarísimo, porque para mí es clarísimo, pero ya en el momento en el que le expreso, pues me doy cuenta que la gente no recibe el mensaje de la misma manera, ¿no? Y creo que tiene que ver, o sea, ese creo que es la punta del iceberg de la brecha, porque creo que si lo extendemos un poquito más es lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando que voy a decir, lo que dije, el cómo lo dije, lo que yo creo que dije y lo que yo creo cómo lo dije. Después viene la otra persona, lo que creo que la persona escuchó, lo que creo que la persona entendió, y del otro lado es lo que creo que él dijo, lo que creo que le entendí, lo que no entendí, lo que creo que no escuché y lo que creo que no me dijo. Entonces se vuelve muy complicado y entonces creo que el ponerle atención a esto, o sea, el mensaje para ponerlo un poquito más simple es: no asumamos que lo que yo estoy pensando que dije es lo que está recibiendo la otra persona, porque aparte viene en medio la cortina de la interpretación. Sí, Tengo una frase muy buena, perdón, Mayra, es que no me la quiero perder, es antes de que se me olvide. Hace muchos años tenía un amigo, mi mejor amigo, que en paz descanse, y él me decía, es que mira, no me importa que me digas perra, me importa la perra manera en la que me lo dices. wow. Cuando él me dijo eso, fue la primera vez que yo volteé a ver cómo estaba construida mi conversación. Exactamente. Y Sí, sabes sí, qué, sin duda. oigan, y si a esto le añadimos, que a mí se me hace súper cañón, que ahora a través de la comunicación que se ha vuelto casi prioritaria en los textos o el WhatsApp, los mensajes escritos, que tú puedes haber escrito una palabra hola y el otro dijo, no, pues es que me dijo hola. Y, o sea, ya es todavía más complicado. No estoy viendo tu lenguaje corporal, no estoy viendo tu intención, tu emoción, simplemente estoy leyendo a través de cómo me siento. Y eso hace todavía la Claro. comunicación más compleja porque la gente ya ni siquiera se comunica ya por teléfono, sino ya por mucho mensaje. Y yo he tenido realmente feedback que me dicen, ay, pero ¿por qué lo dices así? Y yo, uy, hasta lo leo y digo, no manches, nada que ver con lo que tú recibiste. Y eso es muy importante. Oye, tenemos una pregunta aquí bien interesante A de ver. Jessamine Cam. Dice, buenas noches a todos, les saludo con gusto nuevamente, gracias. Y Jessamine igualmente. Tengo una duda. En el punto que mencionan sobre la conversación, ¿cómo aplica el de la conversación de una persona es la esencia de lo que es? Muy buena pregunta. Yo no entendí su pregunta, ¿a qué se refiere? Yo creo que la conversación que tienes de alguna manera define la esencia de lo que eres. Eso es lo que yo Yo creo que es como, yo no puedo hablar de alguien que no soy. Es decir, lo que yo diga, cómo lo exprese, lo que siento cuando lo expreso, directamente tiene relación con quién soy, con cómo pienso y cómo siento. Entonces, atendiendo a la pregunta que dice, que mencionan sobre la conversación, ¿cómo aplica la conversación de una persona de la esencia de lo que es? Pues creo que va por ahí. Creo que, como decías, Elías, si tenemos un lenguaje de 300 palabras, pues eso es lo que somos, esas 300 palabras, y a lo mejor con esas para nosotros es suficiente para expresarlo, ¿no? ¿Cuántas connotaciones tenemos, por ejemplo, en México no sé, de la palabra güey, por ejemplo? Madre. O sea, la usamos para 1000 cosas, de la palabra madre, ¿para cuántas cosas la utilizamos? Una sola palabra. No tiene tanto que ver con el número de palabras que tengo, sino el cómo las uso. Y eso tiene que ver con quién eres, con tu esencia, con tu personalidad, con tus aprendizajes, con tus conocimientos. No sé si crees que va un poquito por ahí, Elías. Sí, ya. Fíjate que, bueno, chistoso. Yo en lo personal no siento que exista una esencia como tal, porque como seres humanos no somos de una manera fija o determinada, sino que el ser humano se va inventando quién es. No somos un ser fijo, sino que vamos siendo, que es el ser en el mundo que expone Heidegger, ¿no? Pero
Me hace recordar mucho a unas palabras de mi mamá. Mi mamá me decía, de la abundancia del corazón habla la boca, La ¿no? Ujú. Porque al fin y al cabo, sí, o sea, creo que es cierto que solamente puedes to- todo juicio expone, no, más allá que exponer aquello que está siendo juzgado, todo juicio pone en evidencia el tipo de observador que emite ese juicio, ¿no? O sea, sin duda alguna, que es al final mucho de lo que hago también es expresar mucho de mi estructura interna, de cómo pienso, de mi Ujú. modelo mental, quizás parte hasta de mi historia. Entonces sí creo que hay una relación ahí completamente en cuestión de, mira, creo que Sí, yo creo que se es la resumiría a esencia lo de lo que sí, que no claro. me equivoco, Sí, lo que de la decía Carlos, abundancia del corazón habla la Ujú. boca. todo juicio es una confesión. Y también yo agregaría, atendiendo a la misma pregunta, de que también tiene que ver mucho con el momento emocional que estés. O sea, hay veces que a lo mejor todo el mundo me ve como una persona ecuánime, siempre tranquilo, condescendiente, a lo mejor empático, pero si de pronto me agarraron en mis 5 minutos donde me acababa de tropezar, se me quemaron los frijoles y además, no sé, algo pasó, o sea, en ese momento lo que va a gobernar la conversación que voy a tener en ese momento es la emoción en la que estoy parado en ese momento. Entonces, creo que no es tanto como decías, Elías, de la esencia, sino de el momento en el que estás siendo. Yo les digo, no importa quién Correcto. eres en realidad, sino quién eres cuando estás siendo. Es decir, nos vamos moldeando a cada momento de acuerdo a la situación, al momento, a las personas. No nos desenvolvemos exactamente igual frente a un público de 500 personas que frente a tu mamá, ¿no? O sea, hablamos distinto frente a tu pareja, frente a tu mejor amigo, y eres la misma persona y hablas diferente, te conversas diferente, expresas de manera diferente. Y fíjate, yo creo que Sí, Elías, perdón, te vas a relacionar a lo mejor con esto. Yo canto desde muy, muy joven, ¿no? Y yo no tengo ningún problema en pararme a cantar en un escenario, pero pararme a hablar es otra cosa. Entonces, no es como tal un pánico escénico a la gente y al escenario, sino a lo que va a salir de mi boca, tiene que tener esa claridad de conectar. Y es muy distinto, y ahí es donde entramos en la conversación. Lo que voy a decir realmente tiene algo que va a conectar con los demás, que es un poco de lo que hablamos, que es distinto, que vas a dar mediante esa conversación y esa comunicación, ¿no? sí, 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 totalmente, totalmente. Digo, al final no podemos hablar, yo no puedo hablar de algo que no sé. O sea, es como, yo no te podría, en esta conversación no podría poner en la mesa hablar de química, por ejemplo, porque no sé de química, ¿sabes? No lo sé. Entonces, sin duda, o sea, podemos hablar de aquello que conocemos, sabemos, podemos observar, etcétera, etcétera. Pero al final también siempre vamos a tener nuestras zonas de ceguera. Tenemos nuestras zonas de ceguera, ¿no? Vuelvo a hacer el énfasis en el valor que veo en la parte del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque yo lo explico de esta manera. Tú no puedes ver tus propios ojos. Es correcto. Tú no puedes ver tus propios ojos. Si tú Requieres quisieras un ver tus espejo. ojos, correcto, requieres un espejo, requieres un algo o un alguien que te permita ver en ti lo que eres incapaz o incompetente de poder ver, porque tenemos nuestras propias limitaciones y nuestras zonas de ceguera. Por eso es tan valioso el poder llevar a cabo una conversación con alguien que tiene distinciones que tal vez yo no tengo, que me apoya a ver en mí lo que he sido incapaz de ver, para que entonces a partir de ahí, pues también yo pueda ir aprendiendo, descubriendo, como decimos, ¿no? Pues que me caiga el 20, que me caiga el 20. Entonces, sí, al final de la abundancia el corazón habla la boca. Y no quiero olvidar algo que mencionaste, Mau, que pues hasta pusiste ejemplo la palabra güey, ¿no? Porque dentro del lenguaje hay dos cosas que son como, hay palabras que pueden tener un significado compartido, donde caemos en un contexto de obviedad, no hace falta explicarte realmente qué es una mesa, por ejemplo, ¿no? Ujú. Si yo te hablo una mesa, inmediatamente puede venir una imagen a tu mente de una tabla con patitas y va la forma, el color, los materiales, etcétera, es lo de menos. Pero tenemos un significado compartido de lo que es la mesa.
pero hay muchas palabras en nuestras conversaciones del día a día que caen en un significado particular, donde Personal. para mí significa algo y puede ser algo muy diferente a ti. Por lo tanto, el significado particular en el lenguaje cae en una estructura profunda del mismo. Y pues, un ejemplo que viene muy claro a mi mente es, no sé, que alguien, cuando eras pequeño a lo mejor, y tu mamá te dice, oye, ve por mi bolsa, por favor, la dejé ahí. Y tú así de, ahí ¿dónde, no? O ¿Ahí más dónde? que lo dejen ahí en el este y el este y el este. Y Ajá. para la persona el este tiene un lugar. Claro, para la otra persona ese ahí es un lugar completamente específico. Pero para el otro no es de esa manera. Entonces, digo, es un ejemplo muy burdo, pero creo que es una forma muy práctica de poderlo compartir. Pero ahora imagínate con otro tipo de palabras y ocurre que de repente alguien te expresa algo, decir, oye, pues es que fíjate, no sé, un ejemplo, ¿no? Me siento mal, ¿no? Por eso muchas veces en el tema de coaching, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué es sentirte Ajá. mal? Porque para ti sentirte mal puede ser que te sientes frustrado, pero para mí sentirme mal podría ser que me siento, no Agripado. sé, con desánimo. Claro, es completamente diferente. Y todavía si le sumas las diferencias culturales, que hoy está a la vuelta de la esquina que te encuentres en el café, en el restaurante, en la fila del súper, alguien de otra cultura, de otro país, pues imagínate, o sea, todavía viene mucho más amplia la brecha y creo que la solución para eso, yo creo que siempre es ser empático. O sea, de sí entiendo qué es lo que quiero decirte, pero también cachar si lo que tú estás recibiendo de eso es lo que yo quise decirte y entonces poner un poquito de atención y ahí es donde, retomando el tema, es donde el callar cobra importancia, porque es, ok, ya lo dije, pero ahora el callar es darte la oportunidad para tener esa retroalimentación tuya para ver si lo que yo te estoy queriendo decir es exactamente lo que estás recibiendo. Y aquí tengo otro buscapiés. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre callar y guardar silencio? Ay, qué buena pregunta, qué bueno que lo comparten. Bien, extraordinario. El silencio puede ser simplemente por ejemplo, ahorita, mientras yo estoy sosteniendo la palabra, ustedes están en silencio, ¿no? El silencio podríamos relacionarlos como el fenómeno del no hablar, ¿ok? Pero el callar es un fenómeno muy diferente, porque creo que lo voy a describir de la siguiente manera. Imagínate que el callar es como si alguien te censurara. Cuando alguien te censura es que te privan completamente de tu libertad de expresión, ¿no? De poderte expresar. Creo que lo relaciono mucho de esa forma. El callar es reprimir de alguna manera. Sí, sí. Ahora, aquí hay dos cosas muy interesantes acerca del callar, que es, por un lado, hay veces donde optamos por callar por prudencia. Opto por callar por prudente. ¿Por qué? Porque sé que si hablo o expongo un comentario, tal vez voy a hacer quedar mal a alguien, tal vez le voy a humillar, tal vez lo puedo hacer, no sé, lo podría destruir. Entonces, tal vez por prudencia, mejor elijo callar. Cuando el fenómeno del callar ocurre desde la prudencia, creo que no voy a decir que es correcto, sino sí, voy a volver a hacer un énfasis en la emoción que surge. Es prudente, claro. Viene desde un lugar de empatía, como lo dices, Mauricio. Digo, señalo de este lado porque te tengo de este lado. Sí, viene desde un lugar de cuidar, viene desde un lugar de la prudencia. Pero cuando hablamos de las rutinas defensivas del callar, es un fenómeno completamente diferente. Mientras estoy sosteniendo entonces una conversación, vuelvo a rescatar algo que mencionamos. Hay dos conversaciones que están ocurriendo simultáneamente, la que tú y yo estamos teniendo en este momento y la que cada uno de nosotros e incluso los oyentes están teniendo en su interior, que es la conversación privada que dijiste, Mau, ¿no? Entonces, muchas veces yo conforme pienso y te observo, te juzgo.
y muchas veces juzgo tu actuar y lo comparo contra lo que yo estoy pensando. Entonces, cuando el callar ocurre desde un tema de desacuerdo, disgusto, enojo, injusticia, algún otro tipo de emocionalidad, ya surgen cosas muy diferentes. Porque de hecho, en las rutinas defensivas del callar, vamos distorsionando nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque conforme voy callando y no expongo los espacios a tener a cabo las conversaciones de aquello que callo, como consecuencia, la próxima vez que tengamos tú y yo una interacción, yo voy a tener más cosas ocultas sobre ti de las que tú sabes. Y voy a ir acumulando y acumulando cosas y desde ahí muchas veces se van distorsionando las relaciones incluso. ¿Todo por qué? Por no saber conversar. Porque muchas veces no es que yo no sea capaz de llevar a cabo esa conversación, sino que simplemente a lo mejor no me siento con la confianza suficiente de hablar de eso contigo. O me da miedo, tal vez, el cómo vayas a reaccionar. Y como no quiero que reacciones, como mucha gente llega a pensar, mucha gente prefiere quedarse callada con tal, según ellos, de no generar problemas. Pero, uy, puta, como si el callar realmente solucionara el problema, ¿no? Y a veces el Entonces, problema es lo que no dijimos. totalmente. Y ese callar llega Totalmente. a un momento en que se va a manifestar, o sea, se va a salir de alguna manera y a lo mejor no la mejor. Y, Sí. por ejemplo, yo pienso muchas veces cuando elijo callar, digo, es porque si no lo tengo claro yo, no lo voy a poder decir de manera clara. Entonces ahí es cuando yo a veces siento que quiero expresar algo, pero todavía no tengo claro cómo me siento o exactamente qué estoy queriendo expresar y elijo callar hasta que yo no lo tenga claro. Y si nunca lo tienes claro, eso significa que nunca lo vas a expresar. Ujú, ujú. Porque creo que Y el muchas riesgo, y veces, el riesgo, y el riesgo de eso, perdón que te interrumpa, Elías, y el riesgo de eso es que podemos caer en el, vamos a decirle, en el pecado de asumir. O en Lo el, callé porque no lo entendía y entonces empiezo a hacer conjeturas y empiezo a asumir cosas y de pronto incluso hasta nos inventamos conversaciones que nunca sucedieron porque me quedé callado en ese momento y no lo aclaré. sí, totalmente, totalmente. Por eso el fenómeno, o sea, mientras no seamos conscientes realmente de las rutinas defensivas que tenemos en el callar, vamos a seguir teniendo malas conversaciones. Fernando Flores, que de hecho es el maestro de Echeverría, Fernando Flores dice algo, yo tuve la dicha de estudiar un momento con él, fue brutal, y algo que me voló la cabeza fue, Fernando Flores dice, la calidad de tus conversaciones determina la calidad de la relación. Y después lo lleva a un ámbito mucho más amplio, donde te dice, la calidad de tus conversaciones determina la calidad de tu vida. Y honestamente el día de hoy le creo, lo sostengo, le creo completamente, porque los seres humanos construimos futuro con base en las conversaciones que tenemos con los demás, sin duda alguna. Entonces, es bien interesante porque al final no solamente callamos para ocultar, sino que muchas veces también hablamos para seguir ocultando. Ujú. Típico es, oye, bueno, ¿qué tienes? No, pues nada, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero muchas veces O, ocurre. o decimos verdades a Entonces, medias también. sí, ahí, en eso es donde surge el valor de la escucha. Habitualmente nos enseñaron que la parte activa en las conversaciones y la parte más importante en las conversaciones es quien habla. Y no, no es verdad. Lo que le da sentido al hablar es la escucha. La escucha es la parte activa en las conversaciones. Entonces, mientras yo sea incompetente en escuchar, jamás voy a poder acompañar a la otra persona a que mientras comienza a conversar pueda ir desenredando a lo mejor lo que tú me decías, Mayra, ¿no? Pero bueno, es que a lo mejor yo no tengo claro, pues está bien. No, tal vez no requieres tenerlo claro, requieres empezar a conversar. Porque a lo Ujú. mejor Al escucharte, conforme, lo vas a empezar claro, tanto al escucharte, pero también al sentirte escuchada. como Porque dicen, la cuando yo emoción me detrás de siento, la... Ujú. claro, sí, 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 claro, totalmente. Entonces,
Ya tenemos ¿Qué esta dice? pregunta que creo que tiene que ver mucho con esto que estás mencionando. Dice, buenas noches, ¿cómo perder el miedo a expresar lo que sentimos y pensamos? Y creo que tiene que ver justo con esas conversaciones que no decimos, con esas conversaciones que nos guardamos, con eso que nos estamos callando. Si ponemos un poquito de atención en la intención que tengo con esta conversación, creo que es ahí donde podemos decir o visualizar por qué me está dando miedo esta conversación, por qué me está dando miedo, por lo que voy a decir o por lo que no voy a decir, por lo que voy a decir para cubrir lo que no quiero decir o por lo que no dije ayer tal vez y que hoy ya no puedo decirlo. Sí, que el miedo. Mira, de hecho, es muy simple. Para empezar, cuando hay comentarios como ese, que se me hizo muy interesante, el miedo, de hecho, no es una emoción en ese tipo de comentarios. Biológicamente, el miedo es la emoción que menos tiempo, bioquímicamente, el miedo es la emoción que menos tiempo dura en el cuerpo. El miedo se alimenta de nuestras conversaciones privadas. Para mí esto es muy importante. El miedo se alimenta de nuestras conversaciones privadas. Por eso es tan importante aprender a callar los cuentos que me cuento. Porque el peor enemigo que vas a tener a lo largo de la vida son los cuentos que te cuentas. Entonces, muchas veces más allá de un miedo es, yo te pregunto, o sea, ¿cuáles son los pensamientos que estás teniendo con respecto a ese tema, a esa conversación que quieres tener o incluso hacia la otra persona? Porque creo que el tipo de... las conversaciones nos confrontan con la calidad de la relación que realmente tengo con el otro. ¿Quieres conocer realmente la calidad de la relación que tienes con alguien? Escucha las conversaciones que tienes y escucha sobre todo las que no se tienen. Y ahí vas a Fíjate, saber realmente el tipo de relación que tienes. Solo termino con esto, Mayra, discúlpame, que es, las conversaciones nos confrontan a poder realmente reconocer la calidad de la confianza que habita en la relación que tengo contigo. Porque si yo no tengo la confianza en verdad para conversar, probablemente hay muchas conversaciones que tienes pendientes. Mayra. y hablando de eso, del diálogo interno que tenemos, de la narrativa, hay un libro que se me hace muy bueno, no sé si está en español, porque cuando yo lo leí no estaba en español, y decía, se llama The Language and the Pursuit of Happiness, de Chalmers Brothers, el lenguaje en busca de la felicidad, y él lo pone de una forma bien específica. Dice, el dolor es biológico, el sufrimiento es lingüístico. Sí, sí, Total, totalmente, me hace sentido. ¿ves? Sí, Y porque es el sufrimiento es justo eso, la conversación que me estoy creando conmigo mismo a partir de lo que estoy sintiendo. Y la conversación Sí, te puede llevar a imaginar tanto como hacerte una película, una saga completa de Star Wars en tu cabeza por algo que tal vez no tenía tanta importancia. sí, imagínate, ¿no? Sí, o sea, mientras más callamos, más creo que mientras más me callo, más le quito también al otro de mí. Porque conforme vamos realmente aprendiendo a conversar y voy aprendiendo también a ver qué son las cosas que estoy callando y de qué manera puedo comenzar a abordar aquellas conversaciones incómodas para cuidar este fuego. O sea, en ese momento, tanto mi mundo interior como la relación, o sea, es una locura. Es una locura. Al fin y al Mira, cabo, o sea, construir... tenemos Ajá. otra preguntita que también va de la mano con eso. Juliet Luna pregunta, ¿cómo hablar haciendo a un lado estas emociones? Y yo creo que las emociones no las podemos hacer a un lado. Yo creo que es más bien es convivir con la emoción con la que estás percibiendo el mundo en este momento y entonces darte cuenta desde dónde está viniendo tu conversación. Sí, de hecho decían que la Sí, emoción es pasajera, la emoción tiene un ciclo de entrada y salida, pero ¿cuándo se va a quedar sostenida la emoción? Cuando la atas a una conversación en tu cabeza, a una historia, y ahí la emoción se prolonga. sí, 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 sin duda. Creo que volvemos a lo mismo. Ahí importa mucho el nivel de competencias o de habilidades que puedas tener para gestionar tus emociones, sin duda alguna. También creo que va a importar mucho el que la otra persona te pueda escuchar y que realmente te escuche
y tú te sientas escuchado al ir conversando, porque si no o sea, las emociones no se pueden controlar. Eso, quiero controlar mis emociones, pues no se puede. No se puede. Controlar las emociones es imposible, porque las emociones son reacciones, son gatilladas siempre por algo. Ahora, creo que lo importante sin duda es, para ti, ¿cuál es el objetivo de llevar a cabo esa conversación? Eso es bien puntual. En el diseño de conversaciones que enseño, es bien puntual eso. Tú requieres saber cuál es el objetivo para ti de esa conversación. Mientras yo tenga claro qué es lo que busco lograr contigo con esta conversación y también te lo comparta y te lo haga saber, me va a poder dirigir la conversación también hacia una dirección para tal vez construir un acuerdo, para cerrar un ciclo, para lo que quieras, o simplemente para pedirte que me escuches. Entonces, toda conversación al final puede dar una pauta a un mundo que antes no tenía. Por eso dice Flores que conforme, o sea, vamos construyendo futuro con base en nuestras conversaciones. Y, de hecho, algo que olvidé responder de la pregunta anterior de cómo le podrías hacer. Pues, brother, muy fácil. Por favor, contáctate con Mau, toma sesión con él o con Mayra, con cualquiera de ellos, y vas a ver lo fácil que vas a poder desbloquear cualquier cosa para que puedas tener conversaciones de mayor calidad. Muchísimas gracias por el comercial. Oye, y ahora, hemos hablado mucho de cómo armamos la conversación, de dónde viene, de todas estas mecánicas defensivas del callar, pero ahora me gustaría, para ir un poquito ya cerrando el tema, ¿cuáles son las mecánicas funcionales del callar? ¿Y para qué me sirve? ¿Cómo es que esto lo puedo utilizar en una conversación con mis hijos, con mi pareja, con mi jefe? Bien. Creo que ahí voy a poner un ejemplo de una mentoría que tuve con Santiago Guerrero, que es un coach argentino, que es, él pone nos compartió en una sesión una experiencia que él tuvo, donde estaba dando una capacitación en una empresa, ¿no? Creo que de hecho era, bueno, no voy a mencionar empresas, pero, pero de repente él fue al sanitario, ¿sabes? Él fue al sanitario, fue a hacer del 1, y de repente llega uno de los ejecutivos de la empresa a decirle, oye, Santiago, ¿y qué pasa con esto? Y hacerle preguntas, ¿no? Y Santiago se queda así de, brother, ¿tú crees que es el lugar y el momento para llevar a cabo esta conversación? ¿No? Entonces, creo que muchas veces el callar puede ir de la mano de eso, de saber, o sea, hablamos desde un aspecto funcional, poder tener la adultez de saber cuándo es el momento para poder llevar a cabo esa conversación, cuándo es el momento, cuándo es el lugar. Porque muchas veces, a lo mejor, tú si eres la persona que quiere tener la conversación conmigo, también debes de ser, pues, adulto para reconocer que tal vez yo no estoy en la emocionalidad correcta para abordar y llevar a cabo esa conversación, ¿no? Entonces, tal vez ahí será mejor y será prudente callar para tener la conversación en un momento donde tanto tú como yo estemos en un contexto para abordar la conversación. Oye, y ahorita que dijiste eso se me vino un chiste, que es chiste y no, que le tenemos también mucho miedo a los silencios. O sea, cuando creemos que en alguna situación específica, como un funeral, tenemos que decir algo. O sea, a fuerza. Y hay personas que por decir algo terminan diciendo muchos días de estos. O sea, en lugar de lo siento mucho, por el miedo que tenemos a creer sí, o sea, a creer que quedarnos en silencio es una falta de respeto. O, por ejemplo, yo lo veo y obviamente totalmente lo respeto, pero sí me causa un poquito como de cuando hay vas a dar el pésame, que el pésame ya se vuelve una frase específica que todo mundo da, pero no es sentida, no viene como de lo correcto, de lo políticamente correcto. Y hay veces que yo siento que, pues, si no sabes qué decir, el silencio también es muy valioso y viene nada más la conexión a lo mejor más allá de la palabra, ¿no? Sí, yo tengo una frase que esta es de mi autoría, que es, para mí el silencio es la antesala a la conciencia. Porque también en los silencios es donde puedo generar procesos de reflexión. Y si no hay reflexión, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, no hay un nuevo actuar. Y si no hay un nuevo actuar, ahí siguen habiendo los mismos resultados, ¿no? Entonces,
Saberme relacionar con el silencio es muy importante, muy importante. Además, el silencio también tiene sonido propio, ¿no? Ujú. De hecho, em, creo que también el silencio puede ser una buena prueba para saber qué tan buena puede ser mi relación con alguien, la capacidad de que podamos compartir el silencio. ¿Sabes? Estar tal vez en una misma habitación donde tal vez no vamos a conversar, vamos a estar tal vez yo leyendo, tú haciendo otra cosa, pero compartimos el silencio. Y el compartir en Literal, silencio también puede ser muy enriquecedor, ¿no? literal, literal. Y el silencio Ujú. también el silencio, sin duda, también el silencio puede ser la apertura a una nueva conversación, ¿no? Entonces hay que Y saber reconocer. creo que es el punto medular. El silencio es la apertura a una nueva conversación, pero también es la apertura a continuar la conversación y que esta conversación se vuelva una conversación de valor. Si los dos estamos hablando al mismo tiempo, tal vez cachemos algo de lo que estamos diciendo cada uno por su parte, pero ¿qué pasaría si en cada conversación que nosotros tenemos le decimos a la otra persona cuánto nos importa escucharlo a través de guardar silencio? Sí, sí, sí. La escucha es lo que, no sé, yo le tengo un cariño muy especial a la escucha. Y creo que lo mejor, yo para cerrar, lo que puedo compartir son dos cosas puntualmente. La primera fue una práctica que mis mentores me hicieron, me pidieron realizar, que para mí fue muy difícil en su momento, pero al mismo tiempo fue lo que me llevó a restaurar muchas relaciones, donde mis mentores me preguntaron, ¿cuántas conversaciones tienes pendientes? Y me hicieron hacer una lista de todas las conversaciones que tenía pendientes y me pidieron llevarlas a cabo. Wow. Fue fue muy Muy duro. difícil, pero sí, no, puta, si les platicara, no, pero bueno, sin peros. Se los comparto por si alguno de ustedes o incluso alguno de los oyentes decide hacer el ejercicio, adelante, te vas a poner en camisa de 11 varas, diría mi mamá, pero puede ser sumamente enriquecedor. Y la segunda es, eh, creo que una forma de poder mejorar las conversaciones es irte a sentar frente a frente con otro ser humano a decir, te escucho. Y realmente hacer que el otro sea el que hable y estar realmente para escuchar. Sí, Me encanta eso. Mau y yo lo hemos platicado, ¿no? Por lo regular en la primer terapia que llegan los coaches, prácticamente lo único que hacemos es escucharlos casi toda la sesión porque están buscando de más que una solución, una liberación, un poquito de liberación de carga emocional. Sí, sin duda. Antes de irme, también Mau, Mayra, agradecerles nuevamente por el espacio. Me la pasé sensacional, la verdad, lo disfruté muchísimo. Creo que voy aprendiendo a desarrollar también ese lado sanguíneo que me dejaron de reto y demás. En verdad, les honro mucho este espacio, fue muy divertido y gracias. No, excelente, excelente. Encantados de que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy, Elías. Digo, siempre nos pasa lo mismo, siempre nos quedamos a medias con el tema porque se nos acaba el tiempo. De verdad, una disculpa por eso. No nos podemos quedar eternamente aquí en el programa, pero me encantaría recapitular, creo que cosas muy importantes que dijiste. Una, la conversación es un espacio de relaciones. Dos, los silencios, mencionaste silencio corporal, lo que yo estoy diciendo o no diciendo con mi cuerpo, el silencio emocional, en qué emoción estoy basándome, cómo mi emoción se está comunicando o cómo mi emoción me está impidiendo esa comunicación, y finalmente el silencio mental de la conversación que tengo dentro me apoya o me estorba para entablar el diálogo contigo. Totalmente. Igual, Elías, Totalmente. no me equivoqué cuando yo te vi y dije, este chavo, o sea, lo poco que lo he escuchado hablar, tiene muchísima sabiduría, muchísima certeza y la verdad me encantó tu participación y como siempre, te invitadísimo a regresar con algún otro tema que nos pida la gente o que tú te quisieras compartir en el programa. Por favor, aquí te esperamos. Y el reto Yo está encantado. puesto,
El reto está puesto por Elías de escribe las conversaciones que tengas pendientes, llévalas a cabo y coméntanos en los comentarios del programa si ya lo hiciste, cómo te fue, qué descubriste con eso, porque creo que más allá de la conversación pendiente es el regalo que te va a dejar a ti y a la persona con la que vas a conversar esa conversación. Tal vez esa conversación la tenías pendiente tú, pero también tal vez esa persona estaba esperando esa conversación de ti. Así es. Sin Pues duda. muchas gracias nuevamente, mi Mau, ya los extrañaba, ya toda la gente. Mira, tuvimos muchísimos comentarios, muchas gracias por su participación. Esto es un espacio interactivo porque creo que son los espacios que requerimos en estos momentos, ¿no? Como una horita a la semana para olvidarnos de tanta cosa que nos abruma y poder estar aquí, pues, compartiendo con gente que realmente admiramos, Mau y yo, y por eso también los invitamos a que compartan tan excelente, pues, conocimiento que tienen, ¿no? Pues muchas gracias a todos, Mau. Muchísimas gracias, Mayra, muchísimas gracias, Elías, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, todos los que dejan sus comentarios. Recuerden que el programa se queda grabado. Si tienes dudas, vuélvelo a ver, compártelo para que este mensaje llegue a más personas y cada vez podamos contribuir un poquito más en la misión de Amartes el Arte, que es justamente apoyarnos a todos a ir descubriendo un mejor camino para transitar esta experiencia tan maravillosa que se llama vida. Muchísimas gracias, Mayra, Elías, encantados de que hayas estado aquí. Y antes de irnos, Un honor. me gustaría decir que la próxima semana tenemos un tema también. Te invito, Elías, a que lo veas. Vamos a estar hablando de trastorno de la personalidad con Rafa Mejía, que es un excelente terapeuta también. Los invito a todos a que se conecten próximo jueves a las 8 de la noche en Ciudad de México, 7 de la noche en California, con el tema trastornos de la personalidad. Muchísimas gracias. Porque se nos queman los frijoles, pero gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye, bye. Opening scene, the lights are low. Our hearts entwined in this show called Amarte es el Arte. So true. Myra and Mauricio guide you through.